Hoy quiero tomar unos minutos para compartir con usted el mensaje de la palabra del Señor. Y quiero hablar, estamos en una serie sobre héroes de la fe. Y estamos viendo algunos de los personajes que están en el capítulo 11 de Hebreos. Ahí nos describe hombres y mujeres que le creyeron a Dios, que corrieron su carrera de fe, que vencieron. Y luego nos dice el primer versículo del capítulo 12 que dado que tenemos una gran nube de testigos, que nosotros también corramos nuestra carrera de fe. Es decir, como ellos lo lograron, une el capítulo 11 con el capítulo 12. Y dice, como ellos lo hicieron y lograron explica cómo lo hicieron, menciona los nombres de quienes vencieron y luego dice, ahora nosotros haremos lo mismo. Entonces, eso es lo que queremos ver. ¿Qué si ellos, cada uno de estas personas, qué si ellos nos hablaran de Dios y de su caminar con Dios y sus experiencias con Dios? ¿Qué consejo nos darían ellos a nosotros? Pues hoy, al ser Día de las Madres, quiero que veamos a una madre que fue una gran mujer de fe. No siempre fue una gran mujer de fe. Tuvo una vida y un pasado terrible. Pero ella le creyó a Dios y Dios transformó su vida. Le estoy hablando de Rahab, la ramera. En el libro de Hebreos capítulo 11 se menciona por nombre solo dos mujeres, Sara y Rahab, por nombre. Y Sara, claro, una gran mujer de fe, pero Rahab parecería que ella no debería de estar en una lista así. Una mujer con un trasfondo de prostitución, una ramera. La historia de Rahab es la historia de su increíble testimonio y su camino de redención. Es una historia de esperanza, de gracia y de perdón. Y de eso quiero hablar hoy. De esa redención que Dios tiene, no solo para cada madre de nuestra nación hoy en su día, pero para cada persona, cada hombre, cada mujer, cada niño y niña. Rahab fue una prostituta, adoró a falsos dioses, fue una mujer mentirosa y estaba condenada a la muerte, a la destrucción. Sin embargo, su nombre lo conocemos hoy por lo que ella hizo, por cómo ella puso su fe en acción y lo que ella hizo para salvar su familia, para salvar a todos sus seres queridos. Y hoy deseo que al meditar por unos minutos sobre la historia de la vida de Rahab, usted como madre hoy también tenga esperanza. Usted también hoy pueda confiar en Dios para salvar a su familia. Y hay algunas cosas que ella nos diría y estaremos viendo eso. Si usted no conoce la historia de Rahab, esta historia se encuentra en la conquista del pueblo de Israel a Canaán, la primera ciudad que el pueblo de Israel, cuando cruzan el Jordán y van a conquistar la ciudad, la tierra prometida, la primera ciudad es Jericó. Y como es la primera ciudad, Dios le pide a su pueblo que todo lo de Jericó sea destruido como primicia a Dios, y todo el oro, la plata y las riquezas de Jericó sean separadas como primicia para Dios. Claramente el Señor les pide eso. Y cuando están preparando la estrategia para atacar a Jericó, Josué manda a 2 espías. Hace 40 años atrás, Moisés había enviado 12 espías a ver la tierra de Canaán. Pero en esta ocasión Josué solo envía a 2. Qué interesante que no envió a 12. Aprendió la lección de hace 40 años.
Y dijo, mientras más opiniones hay, más riesgo hay de errar en el plan de Dios. Entonces envió a dos hombres de fe, dos hombres piadosos, dos hombres temerosos de Dios, dos hombres valientes. Y los envió como espías y entraron a la ciudad. Y nos dice el capítulo 2 de Josué que ellos entraron a la casa de Rahab, la ramera, y ahí posaron en la casa de ella. Ahora, yo soy de la opinión que Rahab en ese momento ya no era ramera. Esa es mi opinión. La Biblia no nos dice específicamente eso, pero yo soy de la opinión, porque cuando viene la gente, porque se dan cuenta que llegaron dos espías, y el rey entonces manda a su gente a sacar a estos dos espías, y llegan a la casa de Rahab. Rahab escondió a estos dos hombres y los escondió en el terrado, en el techo de su casa, entre los rollos de lino, entre rollos de tela. Entonces yo asumo, otra vez, la Biblia no lo dice, pero yo asumo que ella ya no estaba en la profesión de vender caricias. Ahora estaba en la profesión de hacer ropa. Esa es mi opinión. Independientemente, sea que en ese momento ella seguía como prostituta o no, ella tuvo un encuentro con el Señor. Y podemos ver lo que sucede en Josué capítulo 2, versículos 8 al 11. Ella les dice a ellos: yo sé que Dios les ha dado la tierra. Yo sé que Dios les prometió esta tierra y se las va a dar. ¿Por qué? Porque hemos escuchado cómo Dios abrió el Mar Rojo. Hemos escuchado, y eso sucedió 40 años atrás. Nos hemos dado cuenta como ciudad cómo ustedes han llegado a este punto y han vencido los reyes opositores al otro lado del Jordán. Sabemos lo que está sucediendo. Es evidente que la gracia y el favor de Dios está sobre ustedes. Eso es lo que le está diciendo Rahab a estos dos hombres. Y yo decido, dice Rahab, de darle la espalda a la cultura mía, a los dioses de Canaán, a la historia que yo he tenido, y le doy la espalda a esas cosas de esta vida, y yo tomo la decisión de seguir al Dios de ustedes. He escuchado lo que Dios ha hecho. Todos hemos escuchado. Y dice, hasta les dice, todos nos hemos llenado de tanto miedo que ya no hay aliento en nosotros. La ciudad está llena de terror, porque ustedes han llegado y ellos han reaccionado con ese terror de prepararse para luchar. Por eso el rey quiere sacarlos a ustedes de aquí, pero yo reaccionaré de una forma distinta. Yo quiero que se acuerden de mí. Yo quiero que tengan, y él dice, que hagan misericordia. Así como yo hice misericordia con ustedes, hagan misericordia conmigo. Y hagan misericordia con mi familia, con mi madre, mi padre, con todos mis hermanos y mis hermanas, con mis primos. Y empieza a mencionar ahí a su familia. Esta mujer tuvo un encuentro con Dios. Lo que sucede es que los espías le dicen: está bien, fuiste misericordiosa con nosotros, te vamos a demostrar misericordia. Y le dicen: el día que ataquemos la ciudad, te garantizo una cosa, si no nos denuncias, te garantizo una cosa, que todos los que están dentro de tu casa vivirán. Daremos las órdenes a todo el ejército que entrará ese día, y les diremos que los que están en tu casa, y para que ellos identifiquen tu casa, amarra un cordón rojo, amárralo por la puerta, por la ventana, porque ella vivía entre los muros de la ciudad. Si usted conoce la historia, usted sabe
que el pueblo de Israel marchó alrededor de Jericó una vez al día por 6 días, y el séptimo día marcharon alrededor de la ciudad 7 veces. Y en la séptima vez alabaron al Señor, gritaron, exaltaron al Señor, y los muros de Jericó cayeron. Todos los muros de la ciudad milagrosamente cayó. Todos cayeron, con excepción la sección donde estaba la casa de Rahab. Qué interesante. Ahora, la Biblia no nos dice que esa sección no cayó, pero cuando entraron, la casa todavía estaba de pie, y la casa estaba en los muros de la ciudad. Entonces esa porción, todo lo demás. Pero Dios, ese fue el primer milagro y la primer demostración de Dios, que Dios tenía un plan para esta mujer y su casa. Porque esa sección del muro de Jericó no cae, porque ahí estaba la casa de Rahab, y está el cordón rojo atado por fuera. El ejército entra, los hombres de guerra entran a conquistar a Jericó, y ven ese cordón rojo, y dice la Biblia que toda su casa fue salvada. Todos los que entraron en su casa fueron salvas por la fe de Rahab. Qué lindo ejemplo de una mujer que cuida de su familia, que ama a su familia. No tenemos indicación en ese momento que Rahab era mamá. Sí nos dice la Biblia que fue madre, se casó cuando se reintegró al pueblo de Israel, o se integró al pueblo de Israel. Después de eso se casó y tuvo un hijo llamado Booz, que después Booz se casó con una mujer viuda que también no era parte del pueblo de Israel, una mujer llamada Ruth. Increíble lo que Dios hizo a través de ella. Y Rahab, conforme a la genealogía de Jesús en el Evangelio según San Mateo, ahí nos dice que Rahab es parte de esa genealogía. Una mujer con una experiencia y una vida tan desagradable. Tuvo un encuentro con Dios y llegó a ser una gran mujer de fe. De tal grado, queridos hermanos, que su nombre queda registrado en el capítulo en la Biblia que habla de los héroes de la fe. Y hoy conocemos su historia, no por el tipo de vida que llevaba, sino conocemos su historia por la redención de Dios. ¿Qué nos diría Rahab? Si pudiéramos hablar con Rahab y le diríamos: ¿qué consejo tienes para mí? ¿Qué cosa nos dirías hoy a nosotros, Rahab? Hay muchas cosas que sin duda ella nos diría, pero hoy quiero mencionarle 3 cosas. Número 1, yo creo que lo primero que Rahab nos diría es: no hay pecado demasiado grande que Dios no perdone. Creo que eso sería lo primero que nos diría. No hay pecado demasiado grande que Dios no perdone. Dios es un Dios misericordioso. Dios es un Dios que a lo largo de la vida, de la Biblia, podemos ver muchas descripciones de su gracia, de su misericordia, de su bondad. Por ejemplo, Lamentaciones capítulo 3. Y si usted está tomando notas, anote estos pasajes. Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 y 23. Dicen: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. No porque lo merecemos, no porque somos gente buena. Por la misericordia de Jehová
no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. ¿Por qué es que Dios perdona vez tras vez tras vez? ¿Por qué Dios es un Dios de segundas, terceras, cuartas oportunidades? Porque su misericordia nunca termina. Porque nunca decayeron sus misericordias. Versículo 23. Nuevas son cada mañana. Nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. Esta mañana, las misericordias de Dios para usted y para mí y para nuestra amada nación. La misericordia de Dios esta mañana fue nueva. No fue la misericordia de ayer. No fue la misericordia del año pasado. Esta mañana hay nueva misericordia. Esta mañana hay algo nuevo, algo mejor, algo mayor que de ayer. Nuevas son cada mañana. Una de las grandes bendiciones que usted tiene, que yo tengo y que tiene cada persona en nuestro planeta Tierra, es que cada mañana Dios le extiende nuevas misericordias. A todos nos gusta que nos regalen algo. Y qué lindo es cuando nos regalan ahí un cariño, un regalito. Y qué lindo es cuando es lo que queremos. Y además de lo que queremos, que es lo que necesitamos. Eso es lo que Dios hace cada mañana. No nos regala nada viejo. No nos regala un zapato viejo, un vestido viejo. Nos regala algo que es nuevo cada mañana. Rahab demuestra que para Dios no hay ningún pecado que sea demasiado grande, demasiado terrible, que Dios no perdone, porque ella es un ejemplo vívido de eso. Pero para lograr ese perdón, Rahab hizo 4 cosas. Rahab admitió su historia. Ella sabía que vivía en una cultura, en una comunidad, en una ciudad que estaba destinado a destrucción. Y ella sabía que era por culpa de ellos, por culpa de su forma de vivir. Ella era una ramera, sirviendo a dioses paganos, dioses de piedra, de palo. Y ella admitió su historia. Ella aceptó sus errores y su pecado. Tercero, ella llevó sus errores y pecados a Dios. Y la cuarta cosa es que ella experimentó el alcance total de la gracia y la redención de Dios, del perdón de Dios y la libertad del pecado. Queridos hermanos, escúchenme. A lo largo de mi vida ministerial, pastoral, conozco a muchas personas que ellos mismos no admiten su pecado. Ellos mismos no reconocen. De repente tuvieron un pasado tan desagradable que solo el mencionarlo les causa tanta vergüenza. Y por esa vergüenza, por ese pasado tan terrible, prefieren taparlo, prefieren esconderlo, prefieren no hacer mención de eso. Y lo que sucede es que ellos no reconocen que al hacer eso, uno mismo, al taparlo, al cubrirlo, el que encubre su pecado no prosperará. Al ignorarlo, al hacer como que no existe, entonces ellos no piden perdón, no aceptan sus errores, no aceptan su pecado y por lo tanto no piden perdón y no encuentran el perdón de sus pecados. Hay mucha gente que vive bajo condenación y yo los veo constantemente. Personas que como ellos no se pueden perdonar a ellos mismos, como siempre se avergüenzan de su pasado, nunca aceptan sus errores
y por lo tanto nunca confiesan su pecado ante el Señor y Dios no los perdona. Porque Dios no perdonará pecado no confesado. ¿Aló? Así es. Dios perdonará todo pecado, pero tiene que ser confesado. Y Rahab reconoció que el Dios de Israel, el Dios que los sacó de Egipto, que abrió el mar rojo, el Dios que proveó por ellos en el desierto la comida, el pan, el agua, por 40 años ahora están a la orilla. Y también de forma milagrosa se abrió el Jordán, que desde el río Jordán se podía ver la ciudad de Jericó. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tito 2:14 dice: quien se dio a sí mismo por nosotros, hablando de Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Isaías capítulo 1 versículo 18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ese es nuestro Dios. Rahab nos diría: no conozco la historia de ustedes, no conozco la historia de cada uno de ustedes, no conozco su pasado, y puede que sea un pasado espantoso, pero quiero decirles que no hay un pecado suficientemente grande que Dios no perdone. Corra a Él, acérquese a Él. La magnitud de nuestro pecado no es lo que determina si Dios nos perdona o no. No es el tamaño de nuestro pecado que determina si nos perdona o no. Ningún pecado es mayor que la misericordia de Dios, y la misericordia es nueva cada mañana. El día de mañana usted tendrá nueva misericordia. Rahab nos diría: Dios te perdona, acércate a Él. Puede que el hombre no te perdone, Dios borrará tu pecado, no se acordará más de tu pecado. Escúcheme, preciosas madres, más de una necesita hoy convencerse de esa gran realidad, que cuando Dios le perdonó, Él tomó su pecado, dice la Biblia, y lo arrojó a lo más profundo del mar, y Él decidió no volver a acordarse de su pecado. Entonces allá en el cielo, Rahab no es conocida como Rahab la ex prostituta, porque eso ya se borró. Allá es conocida como Rahab la mujer de fe, la heroína de fe. La segunda cosa que Rahab nos diría es: Dios no está limitado por tu pasado. Dios no está limitado por tu pasado. De hecho, Dios usará tu pasado. Todos nosotros aquí tenemos un pasado. Por más buena gente que sea usted, usted tiene un pasado. Todos tenemos un pasado. Yo tengo un pasado. Usted también. Y con Dios, Rahab nos diría: no es cuestión de que si tu pasado fue terrible, eso limita lo que puedes hacer en tu futuro. Rahab nos diría: eso no es cierto, es una mentira de Satanás. Satanás, el acusador de los hermanos, tu acusador,
siempre estará acusándote a ti ante Dios y ante los demás y ante tu propia conciencia. Satanás es un acusador. Usted tenga mucho cuidado de nunca participar en el estar acusando a otros, porque el ser un acusador es unirse al papel de Satanás. Y él siempre está buscando cómo acusarnos. Y nos está acusando con otras personas, nos está acusando ante Dios, usando nuestro pasado, nuestros errores, nuestras fallas, nuestro pecado, y siempre tirando nuestro pecado en nuestra cara. Hay personas que me dicen: pastor, ¿cómo puedo yo regresar a la iglesia después de lo que hice? Y personas que piensan así se han convencido de la mentira de Satanás, de que ahora son inútiles, inservibles, de que ahora no valen ante Dios por su pasado, por sus errores, por su pecado. Muy a menudo vamos hacia atrás de nuestras propias vidas y volvemos nosotros a desempacar las cosas que Dios ya empacó y olvidó. Rahab nos diría: tu pasado no determina tu futuro. Tú no eres tu pasado. Dios puede tomar tu pasado y transformará tu vida. Transformará tu vida. Y Él puede usar esas experiencias tuyas del pasado para ayudar a otros. Dios salva a las personas que tienen un pasado. Dios usa a las personas que tienen un pasado. Y Dios redefine, vuelve a definir, redefine a los que tienen un pasado. Le cambia la definición. Por ejemplo, Rahab es conocida como una ramera, pero Dios la toma y hace de Rahab, de una mujer caída a una mujer elegida, de una chica mala a una novia, de una mujer con grandes líos a una gran madre, de una prostituta a la progenitora del Mesías. Dios redefine su vida, mi vida. Usted no es su pasado. Usted no es los errores que usted cometió en el pasado. Yo muchas veces desde niño me preguntaba si ella ya no es ramera, ella es una mujer transformada por el poder de Dios, ¿por qué la Biblia todavía le dice Rahab la ramera? Hasta Santiago, cuando Santiago está hablando de la fe y las obras de la fe, dice: fe sin obras es muerta. Entonces, enséñame a alguien con obras de justicia y te demuestro una persona con fe. Enséñame una persona que dice tener fe, pero no lo demuestra, y te enseño una persona sin fe. Y luego dice: de la misma manera como Rahab la ramera puso su fe en acción. La fe se demuestra no por palabras, se demuestra por acción. Y ella demostró esto. ¿Qué hace Dios para transformarnos? Solo para que tenga una idea, y voy a leer unos pasajes muy rápido, pero solo para que tenga una idea de lo que Dios hace para redefinir nuestra vida. ¿Qué de nuestra vergüenza? Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué de nuestra desesperanza?
Primera de Pedro 1:3 dice: bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, que de nuestras cadenas. Juan capítulo 8 versículos 34 al 36 dice: y Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es al pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí queda en casa para siempre. Mira el versículo 36: así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hay libertad de las cadenas. ¿Y qué de esa autoestima tan baja, de ese autodesprecio? Primera de Juan capítulo 3 versículo 1: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Aleluya. ¿Y qué de nuestro rechazo? Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Y qué de nuestra descalificación? Estoy descalificado por mi pecado, por lo que hice. ¿Qué de esa descalificación? Colosenses capítulo 1 versículo 12 dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y la lista sigue. Aquí tengo como otros 20 pasajes, pero por la falta del tiempo no se lo voy a. Lo que quiero demostrarle es que Dios redefine nuestra vida. Usted puede llegar a Dios y acercarse a Dios tal como usted es, pero Dios le ama demasiado para dejarle a usted tal como usted es. Él va a transformar su vida. Él le va a dar una nueva definición, un nuevo sentido a su vida. La tercera cosa que nos diría Rahab: primero nos diría, no hay pecado que cometas que Dios no pueda perdonar. La segunda cosa es que Dios, no hay pasado tan terrible que va a definir tu futuro. Dios toma eso y lo cambia, te redefine, te hace una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, aquí son todas hechas nuevas. Y la tercera cosa que Rahab nos diría es: Dios protege a muchos, Dios salva a muchos, Dios protege y salva a muchos por la fe de uno. Por la fe de uno, Dios salva a muchos. Queridas, preciosas, bellas madres de esta casa, Dios puede salvar a su familia por su fe. Dios puede transformar su esposo por su fe. Dios puede salvar sus hijos por su fe. Dios puede bendecir y el favor de Dios puede estar sobre su hogar por su fe. En este relato, la Biblia no nos da ninguna indicación que la familia de Rahab fueron personas que también temieron lo que iba a suceder y que creyeron en el Dios que creyó Rahab. Rahab da unas palabras tremendas donde ella declara su fe, y no solo declara su fe, acciona sobre su fe. Mire lo que dice Josué capítulo 2, vaya conmigo. Josué capítulo 2, versículos 12 y 13. Aquí es Rahab y les ha dicho: yo sé lo que Dios ha hecho.
Las evidencias del poder de Dios son tan palpables que nadie las puede ignorar. Aún los incrédulos, la ciudad, la gente que aborrece al Dios de Israel, reconocen los hechos de Dios y por eso se han llenado de tanto temor. Ellos también ven lo que Dios ha hecho. Pero yo voy a reaccionar de una forma distinta. Y mire lo que dice Josué capítulo 2, versículo 12. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como yo he hecho misericordia con vosotros, así la haréis. Así tenga misericordia conmigo, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal, y que salvaréis la vida. Mire, esta mujer se convierte en una mujer intercesora también, intercediendo por su familia. Que salves la vida de mi padre y a mi madre y mis hermanos y mis hermanas y todo lo que es suyo, que libraréis nuestras vidas de la muerte. Esta mujer, mire, usted puede hacer esta oración y pedirle a Dios esto: Señor, así como me demostraste a mí misericordia, demuéstrale misericordia, extiende tu misericordia a mi familia. Y eso hizo ella. Y le dicen los espías: está bien, está bien. Y le dicen: los que estén dentro de tu casa se salvarán. Los que no estén, aunque sean tu familia, aunque sean tus seres queridos, pero si no están dentro de tu casa, van a morir. Suena similar a lo del arca de Noé. Los que están dentro del arca vivirán, los que están fuera morirán. Los que están dentro de tu casa van a vivir. Y mire, esta mujer, usted lea la historia, esta mujer metió a Raimundo y todo el mundo que cupo dentro de su casa. Si Dios le diría a usted hoy: esta noche yo regreso, esta noche yo regreso por mi iglesia, ¿con quién usted hablaría? ¿Con quién usted se esforzaría a que también se salven antes de que llegue el Señor? ¿Qué ejemplo nos da Rahab? Vivimos en un mundo tan egoísta y uno solo está buscando lo suyo. De ahí viene el dicho: primero mis dientes, después mis parientes. Primero yo, primero lo mío, primero yo, el yo. Qué tremendo ejemplo ella nos da. Confiesa en el Dios y dice: ahora voy a tomar un paso de fe. Ella está arriesgando su vida. Si se dan cuenta que ella escondió a los espías, está arriesgando su familia. Romanos capítulo 10 versículo 9 dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Jesús lo dijo de otra forma similar. Esta cuestión de confesar, ¿por qué no solo creer? Pasajes como Juan 3:16 dice: que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí solo habla de creer, pero Romanos 10 nos habla de creer y confesar.
Jesús mismo lo dijo allá en Mateo capítulo 10, versículos 32 y 33. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquier que me niegue ante los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Escuche, hermanos, escuche. La confesión, el confesar con nuestra boca, la confesión no se trata de la salvación para el cielo. La Biblia dice que solo es un acto de fe, un acto de gracia, y lo único que usted tiene que hacer es creer. Creer tiene que ver con la salvación del cielo. La confesión se trata de la salvación aquí en la tierra. En otras palabras, cuando usted confía en Jesús, usted va al cielo. Cuando usted confiesa a Jesús, el cielo viene a usted. Y hay muchos creyentes que viven derrotados, que viven encadenados, afligidos. Recuerde que cuando Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres, no le está hablando a gente incrédula. Está fuera de contexto cuando le hablamos a la gente incrédula de esa forma, aunque se aplica. Jesús le está hablando al creyente. Y esa fue la fe de Rahab. Llegó a ser una gran madre. Se enamoró de un hombre llamado Salomón, del pueblo de Dios. Vivió como mujer extranjera entre la nación escogida de Dios. Y Dios le da algo que ella anhelaba. Le da una familia. Y le da un hijo, Booz. Y yo me imagino que Booz, al ir creciendo, iba conociendo la historia de mi madre, que no era parte de la nación escogida por Dios, pero llegó a ser parte de la nación escogida por Dios. Y Booz escuchó de qué tipo de vida ella tuvo y cómo Dios la rescató. Y yo me imagino que Booz escuchó de su madre y de su padre: cuando yo vi a tu mamá, nadie daba 5 reales por ella, pero yo vi una gran mujer de fe, y al conocerla me enamoré de ella. Cuando la gente decía: ¿por qué te casas con una gentil, con una cananea? Yo decía: porque Dios la ha lavado con su sangre, Dios le ha perdonado sus pecados. Y Booz creció conociendo eso. Y cuando ya Booz era un hombre, se repite la historia. Conoce a una mujer gentil que no es parte del pueblo de Dios, que viene de un pasado muy doloroso, una viuda. Su esposo muere y ahora ella queda desamparada. Y yo me imagino que vos podía ver una similitud en lo que vivía su mamá. Y conoció a esta mujer, se enamoró de ella, Ruth. Y el libro de Ruth en la Biblia es uno de los libros más lindos. Es una historia de amor. Y le animo a que usted lo lea. Es cortito el libro. Usted lo lee en una sentada, se sienta, lo termina. Y es una historia de amor, de redención, de perdón. Esa es la historia de Rahab. Rahab se convirtió en una madre ejemplar. Queridas madres, Dios tiene un propósito tan grande para usted. Su futuro es brillante para con sus hijos, para sus nietos.
Usted es un tesoro en las manos de Dios. Le voy a invitar que se ponga sobre sus pies.